La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 28 de febrero de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1996 cuando el presidente de España, José María Aznar, entregó a la Iglesia Católica de manera dudosamente legal y claramente inconstitucional la posibilidad de inmatricular bienes inmuebles en unas condiciones similares a las de las instancias estatales y claramente privilegiadas si se comparan con los de otras confesiones o entidades privadas. De esta manera, la Iglesia Católica obtenía un privilegio que no había disfrutado ni siquiera con el régimen católico de Franco. La inmatriculación es un concepto muy preciso del derecho hipotecario y así figura en la primera ley hipotecaria de 1861. Por inmatricular se entiende el acceso por primera vez de las fincas rústicas o urbanas al registro de la propiedad. Este acto jurídico tiene una enorme relevancia porque en el derecho español la propiedad de las fincas se adquiere antes y al margen del registro por el llamado sistema romano de título y modo. El registro de la propiedad constituye así un medio para que sean públicas las titularidades ya adquiridas. Por eso, en España es esencial que a la adquisición de la propiedad, notarial en la mayoría de los casos, le siga la inscripción en el registro de la propiedad. Lógicamente, para evitar fraudes, por ejemplo, que alguien inmatricule como propios bienes que son ajenos, la legislación hipotecaria con el paso del tiempo ha ido exigiendo cada vez más requisitos para ese primer ingreso o inmatriculación de las fincas en el registro. La razón es, obviamente, que solo el verdadero propietario pueda inmatricular las fincas a su nombre. Por supuesto, la Iglesia Católica, como cualquier otra confesión religiosa con personalidad jurídica, como cualquier sujeto de derecho, sea persona física o jurídica, puede ser titular o propietario de bienes y, en cuanto tal, puede inscribirlos a su nombre en el registro o inmatricularlos, es decir, practicar la primera inscripción. Sin embargo, esa inmatriculación solo está justificada si los bienes los ha adquirido de manera legítima y siendo la auténtica propietaria. Aquí es donde la reforma de la ley hipotecaria impulsada por Aznar y no cuestionada en el Parlamento introdujo una reforma de consecuencias gravísimas cuya finalidad era facilitar totalmente las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica. La reforma colocaba a la Iglesia Católica en una situación totalmente distinta de la que la misma ley hipotecaria exige a otras confesiones religiosas, así como al común de los ciudadanos españoles y a otros sujetos de derecho como sociedades y asociaciones. En todos y cada uno de esos casos, para inmatricular sus propiedades, resulta obligado justificar que la propiedad pertenece a los que desean registrarla a su nombre, bien mediante un procedimiento judicial conocido como expediente de dominio, bien mediante escrituras públicas y o actas notariales. La Iglesia Católica no tiene que someterse a esos requisitos legales que existen precisamente para evitar el fraude. Por el contrario, el artículo 206 de la ley hipotecaria permite a la Iglesia Católica, al igual que al Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público, inmatricular sus bienes cuando, y el privilegio es escandaloso, carezcan de título escrito de dominio, es decir, de escrituras. En otras palabras, como en tantas otras ocasiones a lo largo de los siglos, la Iglesia Católica obtenía gracias a Aznar un privilegio que la convertía en un Estado dentro del Estado, ya que solo el Estado cuenta con un privilegio jurídico semejante. Bajo ese privilegio, la Iglesia Católica conseguiría perpetrar una gigantesca operación de expolio inmobiliario.
En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, según el Colegio de Registradores, la Iglesia Católica inmatriculó a su nombre de 1998 a 2015 un total de 34.984 fincas. Segundo, esta cantidad no es total, sino que se refiere única y exclusivamente a las inmatriculaciones realizadas en esos años. Tercero, de hecho, el número de bienes podría ser mucho mayor, ya que muchas de esas inmatriculaciones incorporan bajo una misma propiedad distintos inmuebles. Cuarto, esa y otras circunstancias han llevado a distintos expertos a calcular que la cifra de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica puede rondar las 100.000. Quinto, hasta ahora los sucesivos gobiernos de derechas y de izquierdas se habían negado de manera sistemática a ofrecer datos de inmatriculaciones y tampoco se habían ofrecido datos concretos del informe que lleva más de un año en manos del gobierno. Sexto, de esas 34.984 fincas, 18.535 son templos o dependencias complementarias de templos y 15.171 fincas que tienen otros destinos. Séptimo, en otras palabras, solo la mitad de los inmuebles que han pasado a engrosar el patrimonio inmobiliario de la Iglesia Católica tienen finalidades estrictamente religiosas. Octavo, por añadidura, la titularidad del inmueble no siempre es clara, porque puede pertenecer a un municipio que cedió el uso del terreno para fines religiosos, pero que jamás renunció a la propiedad. Noveno, finalmente, la otra mitad de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica no son de uso religioso, sino que son fincas, garajes, tierras de labor, edificios de viviendas y un largo etcétera. Décimo, la Iglesia Católica registró 4.075 bienes del listado, aportando la certificación eclesiástica y otro título de propiedad. Los restantes 30.245, en cambio, fueron inscritos únicamente por la certificación eclesiástica, a pesar de que muchos de ellos no eran templos. Undécimo, algunos de los edificios que la Iglesia Católica ha inmatriculado son de indiscutible uso religioso, como es el caso de la Mezquita de Córdoba en el año 2006, la Giralda y la Catedral de Sevilla en el 2010, la SEO de Zaragoza, la Catedral de Valladolid, la del Buen Pastor de Donostia o las de Granada, Jaca y Málaga. Lamentablemente, además existen decenas de miles de casos que no resultan tan claros. Y duodécimo, para colmo, la Iglesia Católica ha ido vendiendo en estos años inmuebles que inmatriculó a su nombre con el beneficio indudable que deriva de una acción que puede ser irreversible. Como puede suponerse con facilidad, el artículo 206 de la ley hipotecaria, tal y como fue reformado por Aznar y en su referencia a la Iglesia Católica, choca frontalmente con la Constitución. De hecho, el Tribunal Supremo ya ha entrado indirectamente en este tema con ocasión de una sentencia dictada el 18 de noviembre de 1996 en relación con unas fincas reclamadas por comunidades de vecinos de Pontevedra y que habían sido inmatriculadas en virtud de una certificación del secretario canciller del Arzobispado de Santiago de Compostela. Esta sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a las comunidades de vecinos tras establecer que se había probado procesalmente que habían adquirido las fincas por prescripción adquisitiva o usucapión extraordinaria de 30 años. En otras palabras, las fincas eran de las comunidades de vecinos y la inmatriculación realizada por la Iglesia Católica era contraria a derecho. Al mismo tiempo, la sentencia del Tribunal Supremo realizaba dos manifestaciones de relevancia. En primer lugar, consideraba que el artículo 206 de la ley hipotecaria choca con los principios constitucionales de igualdad y aconfesionalidad del Estado.
Igualmente, en relación con las ermitas y otros lugares de culto, la sentencia recordaba que una cosa es su propiedad, que puede pertenecer o no a la Iglesia Católica, y otra muy distinta es que las destinadas al culto católico tengan garantizada por el Estado su inviolabilidad por el acuerdo entre la Santa Sede y España. El número de fincas inmatriculadas por la Iglesia Católica, de acuerdo con esta innovación legislativa que evita que posea justo título o inste un expediente de dominio para realizar la inmatriculación, supera varias decenas de miles. Sin embargo, no deja de ser significativa la manera en que se ha producido una negativa firme a permitir que se sepa la cifra exacta durante años. El problema no solamente se centra en la inconstitucionalidad de una norma que otorga un privilegio más a la Iglesia Católica, privilegio injusto y hasta criminal. Tampoco se limita al registro injustificado de multitud de inmuebles a nombre de la Iglesia Católica. Implica además el desprecio ante la posibilidad de que se produjera un semillero de conflictos judiciales futuros, ya que puede darse la circunstancia de que no pocos de los bienes inscritos a su nombre por parte de la Iglesia Católica y vendidos posteriormente con sustanciosos rendimientos económicos sean reclamados por sus legítimos propietarios, provocando un conflicto legal. Si efectivamente hubieran transcurrido 2 años desde la fecha de la inmatriculación, la posición del comprador sería relativamente fácil de defender. Pero si no hubieran transcurrido los 2 años desde la inmatriculación o inscripción en el registro a favor de la Iglesia Católica, la inscripción podría verse anulada en virtud de sentencia firme y en ese caso el comprador perdería todos sus derechos sobre la finca en cuestión. Lo habría estafado la Iglesia Católica a tenor de lo que dispone el artículo 207 de la ley hipotecaria. Súmese a lo anterior el escándalo que supone que no pocos bienes que en realidad pertenecen al patrimonio nacional, es decir, a todos los españoles, se vean registrados como una propiedad privada de la Iglesia Católica. Independientemente de su empleo para fines religiosos, constituye un expolio de la riqueza de la nación, expolio que aún queda más de manifiesto cuando se observa cómo esos bienes rinden beneficios económicos que van a dar a las arcas eclesiales y no a las del Estado. Todavía en el año 2012, el diputado socialista por Navarra, Juan Moscoso, pidió en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados reformar la ley hipotecaria para impedir la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia Católica. La razón más obvia era que solo en Navarra se había llevado a cabo más de 1 millar de inmatriculaciones siguiendo esta reforma de la era Aznar realizada mediante un real decreto y sin debate parlamentario. El diputado Moscoso abogó para que se pusieran en marcha vías para la devolución de los inmuebles y terrenos registrados. Como puede suponerse, las palabras de Moscoso cayeron totalmente en el vacío y los medios de comunicación apenas se hicieron eco de un escándalo de dimensiones verdaderamente espectaculares. Sin ningún género de dudas, la regulación de las inmatriculaciones llevada a cabo por Aznar sin pasar por los trámites legales constituyó un paso indispensable para que la Iglesia Católica se apropiara ilegítimamente de bienes inmuebles que no eran suyos en uno de tantos actos de latrocinio como ha perpetrado a lo largo de la historia de España, actos que demuestran cómo se siente totalmente impune, puesto que constituye una de las más antiguas castas privilegiadas. Sin embargo, esa situación no puede quedar impune. Es de justicia que se examinen una por una las inmatriculaciones y que se anulen todas y cada una de aquellas que carecían de base legal. Por una vez, el robo en beneficio de la Iglesia Católica no debería quedar impune. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros y hay una parte nada pequeña que va precisamente a esa entidad peculiar que se ha lucrado con decenas de miles de inmuebles para los que no tenía el menor derecho. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.
Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.